Para celebrar que Ado ha anunciado que viene a la Argentina finalmente el año que viene, gracias a vos hemos logrado esto con todos los que reaccionamos a Ado, porque parece que se ha interesado por venir acá. Así que haciendo caso a sus recomendaciones, sobre todo a una canción que han recomendado mucho y que me comprometí a hacer en su momento, hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente la canción Tot Música, cantada por Ado, que dice así. ¿Qué pasó? Ado se juntó con Hans Zimmer a producir esto. Esa sonoridad es muy zimmeriana, es muy épica cinematográfica. Esto, si mal no leí en la descripción del video, es de One Piece, así que es una canción original para el anime One Piece, si no me equivoco. Y fíjate que suena a Hans Zimmer sobre todo porque la primera parte con el grito que hace Ado, con esa apoyatura que llega hasta la nota real del acorde, me hace acordar mucho a la banda sonora de la película Dune, que tiene un comienzo parecido. Yo no lo puedo representar en el piano porque tengo las teclas de por medio, pero fíjate que estamos en sol menor, aparece ese bajo vibrante hermoso ahí, y ella empieza, cae en el do y hace el arrastre hacia el re para llegar a la nota real del acorde. Bellísimo. Hermoso. Fíjate que tiene unos dotes interpretativos maravillosos. Ella puede cantar muy sutilmente, muy despacio y sin embargo logra comprometernos con lo que estamos escuchando y con lo que estamos viendo. Tiene una ductilidad maravillosa en su voz que le permite ir a agudos muy precisos, gritados, muy rockeados de alguna forma, y a unos graves bien de mezzosoprano muy buenos que hacen que su voz se escuche clarísima, sea o no que entiendas el idioma, pero me parece maravilloso. Viste, hay ciertos modismos que son muy propios de ella, y fíjate que esta es una canción tranquila por ahora en cuanto a los acordes. Estamos efectivamente en sol menor y luego va en un momento a este acorde, creo. Sí, no suena tan mayor. Pero fíjate que la escala de sol menor sería técnicamente sol eólico o sol menor antiguo. Una escala muy oscura y que va muy bien con lo que se está representando en la imagen y que ella logra representar también con lo que está cantando. Todavía no entró nada de percusión, salvo algunos golpes aislados, pero fíjate que hay un bajo profundo, maravilloso, como si fueran unos vientos metales, pero sintéticos, que hacen que tenga esa vibración tan rugosa, muy interesante. Viste que te dije que había cierta reminiscencia a Hans Zimmer. Ahora, además de ese bajo profundo, encontramos la percusión bien épica, bien cinematográfica. Y otro dato más. Aparece el fa sostenido. Y convierte a la escala de sol menor eólico, sol eólico o sol menor antiguo que estábamos escuchando, en sol menor armónico. Que le da esa reminiscencia misteriosa y medio árabe justamente por este intervalo que se produce acá, que queda maravilloso. Bien, Ado, muy bien. Y ahora aparece la banda sonora de la película Inception, ¿no? El tiki 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 tiki, con eso que está sobre el acorde de sol menor. Simplemente ponen el acorde, le ponen un delay y ping pong sobre todo para que se repite de un lado al otro. Hablando de ping pong, si no lo hiciste todavía, colocate unos buenos auriculares o sentate a escucharlo tranquilo con unos monitores o los parlantes en un lugar donde puedas apreciar todas estas pequeñas sutilezas de la producción musical que no hacen ni más ni menos que enaltecer el maravilloso trabajo que hace Ado a nivel vocal y que nos convoca nuevamente a escucharla. Porque siempre que escuchamos cualquiera de las canciones de Ado, sea una canción original o un cover, el nivel de producción musical que manejan es sublime porque todo está en su justo lugar, todo se escucha nítidamente y uno no tiene que estar esforzándose como afilando el oído para poder escuchar algo en particular, sino que todo llega solo.
Esto claramente es el estribillo y fíjate que parece tranquilamente una canción de metal sinfónico, si querés. Aparecieron más de una Ado en esta ocasión también. Ella tiene un trabajo vocal muy dedicado, sobre todo en las armonías, porque es muy prolífico en ese sentido. Bien, progresión de acordes. Sol menor, si bemol mayor, para variban, mi bemol mayor, fa mayor, va fa mayor. Entonces sol menor, si bemol mayor, mi bemol mayor, fa mayor. Fíjate cómo con acordes mayores, porque el único acorde menor acá es el sol menor, uno puede generar esta sensación de épico. Primero, tercero, sexto, séptimo antiguo. Este es el ascenso épico, ¿no? Sexto, antiguo, séptimo antiguo y primero. Hermoso, que hace que nos elevemos hacia ese lugar, avancemos. Gracias por esta recomendación. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Viste, hay cierto ensimismamiento en la voz de Ado por momentos, ¿no? Como que se la escucha por de acá atrás, en la garganta. Me parece mucho más gráfico darnos cuenta de cómo se escucha a través de qué sentimos cuando lo estamos escuchando. Uno puede sentir como que la voz de ella está en esta sección, como por detrás de la lengua, que suena como más nasal, más agarrada, más redondeada. Y tiene como muchísimos perfiles Ado. Ya desde la primera reacción que hicimos, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, descubrimos que es una actriz por poco que canta, porque puede interpretar muchísimos papeles con su voz y hace todo maravillosamente bien. Avancemos. La guitarra de fondo, haciendo ese movimiento cromático, ¿no? Que aparece otra vez el fa sostenido, la duplicación de su voz. Que esto ya lo hemos analizado en otras canciones, es muy, no sé si muy usual, pero sí muy utilizado en muchas versiones japonesas o en muchas canciones japonesas, sobre todo de anime. Este movimiento de cuartas que hemos encontrado en animes como Dorohedoro, por ejemplo, que hemos escuchado en bandas como Baby Metal, si mal no recuerdo, y por supuesto en Ado. Porque la cuarta en general tiene cierta reminiscencia asiática, pero utilizada de esta manera en términos vocales hace que todo sea más duro, más concreto, más acórdico. Porque si yo lo hago con las tres, no tiene el mismo efecto que si dejo la cuarta al desnudo, que es algo muy interesante. Avancemos. Esta canción me gusta muchísimo, debo admitirlo. En otras canciones hemos encontrado que Ado hace un trabajo muy refinado, o su productor musical, sé que ella también lo es, pero no sé quién hace los arreglos, así que sea ella o alguna otra persona que haga la producción musical, están buenísimos todos, porque hay muchos acordes en las otras canciones, que es algo que me gusta porque uno encuentra mucha riqueza armónica y sonora en esos lugares, pero acá son acordes mucho más mesurados, no escuchamos séptimas, novenas, ni ninguna cosa muy yacera, pero sí está muy marcado el tema de la búsqueda sonora cinematográfica, la profundidad de planos, los cambios intensos de dinámica, el trabajo muy perfilado y definido en la elección de los sonidos para poder acompañar esto. Por ejemplo, este es otra vez el estribillo, pero está contenido, mucho más mesurado comparado con el estribillo épico y metal sinfónico que habíamos escuchado antes, que seguramente, como estamos cerca del final, va a despegar porque suele pasar eso y veremos cómo concluye la canción, pero honestamente, gracias por esta recomendación porque me gusta mucho esta canción. En el videoclip pasaban pianos volando de un lugar para el otro, ¿no? ¿De qué trata One Piece? No vi One Piece. ¿Me recomendás que vea One Piece? Porque hace mucho que no veo animes. Creo que el último que vi fue Attack on Titans. Gran anime. La música de Attack on Titans también es maravillosa, es buenísima. Si te interesa que la analicemos, déjalo escrito debajo en los comentarios. Pero hasta acá, nada.
No hay mucha más información que agregar, solamente disfrutar. Vamos a avanzar un poquito más para acercarnos al final y ver cómo finaliza esto. Cualquier otra recomendación sobre Ado es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y si te interesa que hagamos alguna reacción, análisis sin estos cortes que debemos hacer por cuestiones de copyright, te invito a formar parte de la comunidad del canal haciéndote miembro presionando en el botón de abajo que dice unirse. Al solicitar el video, el mismo también va a ser dedicado especialmente para vos, para que podamos hacer una escucha de continuado y un análisis como corresponde. Y no tengo nada más para decir. Terminemos. Y los arrastres bien melismáticos, esos portamentos como el que habíamos visto en el principio, que yo no lo puedo hacer en el piano, es decir, caes en una nota y arrastrás esa nota hasta que llegas a la nota que querés llegar. Se entendió, básicamente. ¡No! Estamos cerca del final de la canción. Esto ya es una coda, es decir, es una parte que se coloca al final de la pieza que no agrega ni quita información. Puede hacerlo, como no, pero se suele utilizar para darle simplemente un cierre a la pieza y no tener que repetir otra estrofa o repetir otro estribillo si es que ya lo han hecho antes, porque pueden tranquilamente repetir 2 veces el estribillo, como hemos visto recién, con 2 estéticas distintas, una más mesurada, más medida, más pequeña, más aminorada, más atmosférica y otra más grandilocuente, más metálica, sinfónica, pero acá han agregado esto como para darle un cierre donde aparecen las voces de Ado y todos los elementos musicales que fuimos viendo a lo largo del análisis. Ahí estaba el portamento que termina efectivamente en sol menor. No modularon, no hicieron nada raro. Es una canción hecha y derecha, pero que está extremadamente bien compuesta. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y a analizar a Ado. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.